Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. La primera revuelta cristera se remonta al año de 1875 y fue sofocada por Porfirio Díaz, no con su típico método de matarlos en caliente que lo hizo famoso, sino al permitir el surgimiento de nuevas diócesis y la adquisición clerical de nuevas propiedades. En 1923 se registró un roce importante entre los grupos religiosos y liberales, cuando un grupo de 40,000 peregrinos realizaron un culto masivo con motivo de la bendición de la primera piedra del Cristo del Cerro del Cubilete. En el acto, se proclamó a Cristo como Rey de México. En la primera mitad del siglo XX, el pueblo católico mexicano tuvo que superar una increíble prueba. Luego de terminado el periodo de convulsión, conocido como Revolución Mexicana, la tranquilidad estaba lejos de reinar. Grupos violentos peleaban entre sí por el poder y buscaban instaurar un mundo de espaldas a Dios. La violencia crecía. En 1924 llegó al poder Plutarco Elías Calles, representante del sector más radical del gobierno. Para 1926 había hecho aprobar la llamada Ley Calles, que castigaba cualquier actividad de culto y caridad cristiana. Ser católico y expresarlo era delito, y este delito se pagaba con la muerte inmediata. La Guerra Cristera en México consistió en un conflicto armado que estalló en 1926 a 1929, como secuela de una virulenta disputa entre el gobierno federal de Calles y milicias de laicos y religiosos católicos. Aquí hubo un conflicto entre los ciudadanos de la ciudad del hombre y los ciudadanos de la ciudad de Dios, aquellos que llegaron hasta el desprecio de su propia vida con tal de no fallarle ni a Dios ni al prójimo. La ley que quería imponer a rajatabla el gobierno de Calles y que había de alguna manera minimizado el gobierno de Carranza o el gobierno de Obregón, la ley era absolutamente insostenible para los católicos mexicanos. Frente a la Ley Calles, el episcopado autorizó suspender el culto público. Los sacerdotes que podían permanecerían clandestinamente con su grey. Casi todos los obispos fueron expulsados violentamente del país. Algunos otros obispos estaban en Roma, se fueron a Roma y pues prácticamente durante 3 años la Iglesia de México vivió en una época de catacumba, ¿no? Fue verdaderamente una iglesia de catacumbas. Los atropellos se multiplicaron, incluyendo el martirio de muchísimos sacerdotes y laicos. El pueblo, indignado, reaccionó. Por parte de los católicos seglares, esta no es una iniciativa de la jerarquía de la Iglesia, sino de los seglares, se funda un organismo que se va a llamar la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. El nombre es un poquito largo, entonces simplemente en el uso cotidiano se le conoció como la Liga. Las acciones más notables fueron un gran boicot comercial nacional y el envío de cartas a las cámaras de representantes, apoyadas hasta por 2 millones de personas. Pero esto no frenó la agresión del gobierno. Luego del asesinato del padre Batis y 3 laicos en Chalchihuites, un grupo de campesinos se organizó para defenderse. En la medida en que aumentaron las agresiones del gobierno, se fueron armando más grupos de defensa, conocidos por el Estado como cristeros. Siendo ellos católicos, y de pronto en Michoacán, en Jalisco, aquí mismo en Querétaro, en Guanajuato, se empieza a organizar una resistencia civil. Primero, pues para proteger a los ministros de culto y al culto católico. Y después, pues para repeler los ataques y para
repeler también el hostigamiento por parte de las tropas federales. En 1929 los cristeros no podían ser vencidos y el gobierno estaba muy débil. El gobierno entonces desistió de la violencia explícita contra la iglesia y estos grupos dejaron las armas. La persecución a la iglesia había comenzado antes y continuaría después. Pero entre 1926 y 1929 se dio el pico máximo de violencia. Más del 50% éramos jovencitos de 15 a 20 años, mensos, pobres. No teníamos los trapos que estábamos puestos porque éramos hijos de familia, que sabíamos de armas ni de caballos. Pues allí en tanto que nada nos enseñamos al caballo y a las armas. Traían escuincles con sus armas. Decían que eran más valientes los chiquillos que los grandes. Calles promulgó un nuevo código penal que tipificaba delitos en esa materia. La nueva ley condenaba de 1 a 5 años de prisión a los sacerdotes que criticaran a las leyes o al gobierno. Imponía castigos a quienes promovieran actos religiosos fuera de los templos o portar alguna vestidura o insignia que permitiera identificar al dueño como miembro de la iglesia. Como protesta por la nueva ley, la recién fundada Liga instigó a los fieles para crear una crisis económica en el Estado, mediante un boicot a las escuelas, espectáculos, periódicos y empresas vinculadas con el gobierno. Los firmantes de la circular que proponían el boicot fueron encarcelados. Entre ellos, el fundador de la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, René Capistrán Garza, y el arzobispo Mora del Río. Los obispos respondieron el 25 de julio con una pastoral conjunta aprobada por el Papa Pío XI, donde se anunciaba al pueblo la suspensión de los cultos por la actitud hostil del gobierno. Por primera vez en siglos no hubo servicios religiosos en México. Cuando una comisión de religiosos pidió audiencia al presidente Plutarco Elías Calles para pedir la derogación de la ley de Calles, éste le respondió que tenía dos opciones para solucionar su problema: el Congreso o las armas. México vivió entonces su segunda rebelión de carácter profundamente campesino, una rebelión que llegó a tener en pie de guerra a 50,000 hombres. Incendió los estados de Jalisco, Michoacán, Durango, Guerrero, Colima, Nayarit y Zacatecas. Costó la vida de 90,000 personas y no pudo ser resuelta con las armas ni sofocada por el ejército, sino por la negociación.